¿Qué es el Evangelio? Les ruego que abran sus oídos y abran sus corazones, lo más importante, que abran sus corazones para que entiendan que Jesucristo vino a la tierra para salvar almas. Dios tiene un asunto pendiente con la humanidad y la humanidad tiene un asunto pendiente con Dios de enemistad, ¿oyó? De enemistad. Todos nosotros nos hemos desviado a una, cada quien en lo suyo. Ese cada quien en lo suyo ha hecho que seamos y nos levantemos en independencia, que querramos ser como dioses. Cada quien es Dios en su parcela. La mente nos engaña tanto que nos hace creer dioses en nuestra propia parcela, empezando por nuestra vida. Somos dueños de nuestra propia vida según el pensamiento humano. ¿Ve? Y eso ya hace que seamos enemigos de Dios. Del corazón se manifiesta en nuestras palabras y sobre todo, y lo más peligroso, en nuestras acciones diarias. Hacemos, pensamos y decimos cosas que nosotros creemos que están bien, pero ignorando la palabra. En estas decisiones vamos paralelo a todo lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Si nosotros lo hacemos así y no conforme a la palabra de Dios, estamos sujetos a nuestro propio gobierno, a nosotros mismos, como dioses. Nos sujetamos incluso, nos sometemos al gobierno de Satanás, que es el que impera, el príncipe de este mundo, que es el que impera, que todo se mueva en este mundo apartado de Dios. Entonces, nos salimos del gobierno de Dios y nos sujetamos a este gobierno, creyendo que ni siquiera, a veces lo hacemos sin saber ni siquiera que el diablo existe, porque estoy hablándole a personas que ni siquiera conocen a Jesús. Mucho menos piensan que el diablo existe. Y sí, ciertamente se sujetan a este gobierno, a este gobierno nefasto. Estoy hablando del gobierno de Satanás, al príncipe de este mundo. Entonces, es así, el gobierno de Dios está establecido con su constitución, ¿oyó? La palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos, primero, pues, por supuesto, tenemos que movernos en arrepentimiento, conocer, recibir la fe del Señor, para que podamos movernos en un arrepentimiento reconociendo quiénes somos, qué somos y cómo hemos vivido. Estoy hablando del Evangelio verdadero. Ese reconocer en mí, a partir de ahí es donde podría empezar una acción de Dios para conmigo. A partir de allí podría empezar una acción. Y eso por si quizás Dios tiene misericordia y tiene clemencia. Eso por si quizás Dios actúa en su misericordia y su clemencia, pues Él es soberano. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y Él tendrá clemencia de quien quiera tener clemencia. Él no está obligado con nosotros los hombres. No tiene compromiso con los hombres. A pesar de que nosotros creemos, estamos saliendo de un ciclo de apostasía. A pesar de que nosotros creemos que Dios nos tiene que servir, que Dios nos tiene que rendir cuentas y que Dios nos tiene que dar a capricho lo que nosotros querramos que Él nos dé. Acuérdense que eso es la apostasía, es parte de ella, ¿no? En la enseñanza de muchos herejes, tratando de sembrarle en el corazón al hombre que Dios se trata de nosotros, que el reino de Dios se trata de nosotros y de nuestras parcelas. Entonces tenemos un Dios que nos sirve y nos da como nosotros querramos y como nosotros le pidamos. No, 1000 veces no, así no es. El reino es el reino de Dios y nosotros estamos necesitando de ese reino. Pero empieza en el reconocer quiénes somos. Así es. Romanos capítulo 5, en el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es importante. He estado leyendo Romanos
del 1 al 8 nada más, no me he salido de allí, porque ahí está el verdadero evangelio. Ahí está el verdadero evangelio diciéndote, hey amigo, eres pecador, eres pecador. No, yo no soy, yo soy bueno. Entonces el evangelio no funciona en ti. Si tú eres bueno, si tú eres un hombre bueno, justo, eres caritativo con toda la humanidad, con tus vecinos, con el que te toca la puerta, el mendigo y el indigente que te toca la puerta y te pide, y tú te mueves a misericordia y le das, tú dices que eres bueno. Permíteme decirte con todo respeto y mucho amor, el evangelio no funciona en ti, no funciona, porque el evangelio necesita que nosotros seamos pecadores. Y el pecado entró en el mundo y este pecado trajo la muerte. Dice aquí el 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nosotros no tenemos esa culpa. La humanidad no tenía esa culpa hasta Moisés. Pero el pecado trajo la muerte. Póngalo atención, abra su corazón lo que está diciendo Romanos, capítulo 5, versos 12 y 13. O sea, ¿no somos pecadores? Sí, Romanos dice que sí, hasta Moisés. Y a Israel, ¿oyó? ¿Por qué? Bueno, porque no había ley. Pero el pecado trajo la muerte. No había ley, pero había muerte. A pesar de que no se inculpaba de pecado al pecador. Dice el 14, no obstante, es algo así como, pero, no obstante, reinó la muerte, sigue habiendo la muerte. ¿Quién trajo la muerte? El pecado. Aunque no haya habido ley, había muerte. ¿Por qué? Por el pecado que trajo Adán, el primer hombre. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sigo acá el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, aún sin transgredir la forma de Adán, pero trajo el pecado. Y esto trajo que murieran muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y aquí aparece el nombre, dice coma, y dice el nombre majestuoso, el nombre maravilloso, el más grande de todos los nombres, el nombre que se nombra sobre todo nombre, Jesucristo. Aquí aparece, Él trajo el don y la gracia. ¿Para qué? Le explica Romanos, escucha acá el 16. Y con el don, o sea, con este Jesucristo, quien trajo el don y la gracia, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, el hombre pecador que se inicia en Adán. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y aquí está haciendo un intervalo el apóstol Pablo entre el pecado y la muerte y el don y la gracia. El pecado para muerte y el don para vida. Está haciendo el pecado para condenación y el don que vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado, muerte, condenación. El don, la gracia, Jesucristo, vida para justificación. Y ahí está el paralelo, intervalo. Entonces, esta vida que da Cristo es el don, esa gracia que da para justificar a los pecadores, funciona, abra los oídos y el corazón, solamente en el pecador. Pero todos somos pecadores, dirá usted. Sí, todos somos pecadores según la Biblia. Pero es que hay hombres que se creen buenos. Hay hombres que dicen, no, yo no necesito Cristo. Yo le estaba predicando a personas que me dicen, sí, predícale a mi esposa. A hombres le he dicho, sí, predícale a mi esposa. Él no necesita la predicación del evangelio. Su esposa sí. ¿Ve? Entonces, aunque todos somos pecadores según la misma palabra de Dios, es la palabra de Dios que nos está diciendo. Pero en las mentes de los hombres, hay muchas mentes que no son pecadores,
Nosotros no necesitamos a Cristo. Dice, yo soy bueno. ¿Sabe la cantidad? Yo que soy predicador de calle, yo le voy a decir algo. Para no irme muy lejos, me pudiera ir a miles y me pudiera ir a cientos, pero me voy a ir a 10. De cada 10 personas que yo le predico, 7 u 8 son buenos. Entonces esto no aplica para ellos. Aplica para los que dicen, sí es verdad, usted tiene razón. Porque yo no voy en la calle, de calle en calle, ni de persona en persona acusándole su pecado. Eso no es mi problema. Eso no es problema mío. Yo tengo mis propias debilidades. Yo estoy atento a mis propias debilidades. Yo voy en la calle a decirle que Jesús vino al mundo a salvar, no a condenar. La condenación está sobre ellos cuando entienden que tienen pecado. Bueno, lo voy a decir de esta forma. Cuando entiende que somos pecadores, cuando entendemos que somos pecadores y este es el Evangelio. Por eso es que este ciclo lo vamos a comenzar acá, a partir de hoy en Filadelfia. Sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí, Señor, pecador. Dice, soy pecador. Y no me inculpa la ley. Bueno, hasta Moisés no, pero ahora estamos en la ley. Por eso es que es tan importante la ley. El que camina en el Evangelio de la gracia tiene que tomar muy en serio la ley. Tiene que tomar muy en serio la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley es la que te acusa. La ley es que te dice, tú eres un pecador. ¿No ve que ella es la que demuestra los pecados? Desnuda al hombre. Yo me voy a enfocar en la ley moral, porque a veces la gente que no lee, o no sé, no escudriña, es mal enseñada. Bueno, aquí en Latinoamérica y en Venezuela y en este pueblo, wow, este pueblo hay que reevangelizarlo. O sea, agarran hasta leyes ceremoniales de los levitas del judaísmo para seguirla, y actividades. A veces, bueno, muchas veces le agarran los lobos para robar a las ovejas, actividades ceremoniales, fiestas solemnes, para robar. Leyes penales del judaísmo. Yo me voy a enfocar en la ley moral, que es la única ley que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo cada ratico habla de no matar, no robar, no caerle coba a nadie, no codiciar, no ser adúltero. Eso es, todo el Nuevo Testamento te la recuerda. O sea, yo no puedo ignorar la ley. Imposible. Pero tampoco voy a seguir la ley ceremonial de los judíos, ni siquiera la penal. La penal no. Si yo siguiera la ley penal, el primero muerto fuera yo. Le tuviera que decir a mi vecino, cáiganme a piedra. Le tuviera que decir a mi propia esposa, agarra un tubo y dame en la cabeza, porque violé la ley judicial del judaísmo. Aleluya, gracias a Dios por Jesucristo y su gracia y su don para dar vida. Antes de dar vida, ¿usted sabe qué da Jesucristo? Justificación, le hace justo. Cristo le hace justo en el perdón de los pecados. Entonces yo, como cristiano, debo tomar muy en serio la ley. Es por eso que Jesucristo dice, ama. Me dice todos los días, ama. Ama, Isaac, ama. Ama a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu fuerza y con tu mente. Ámalo. Porque es así que yo, amando a Dios, voy a obedecer su palabra. La ley moral y toda su palabra. Así solamente la voy a obedecer. Y después me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y a tu hermano como yo te amé, muriendo en la cruz por ti. Y solamente así se cumple
todos los 10 mandamientos de la ley moral. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que me da su don y me regala de su gracia para yo poder amar. Porque ese don y esa gracia no es otra cosa sino el amor de Dios derramado en mi corazón. El amor de Dios derramado en los corazones. Pero primero tiene que justificarlo. Dios tiene que justificarle primero. Nunca llegará el amor de Dios derramado en tu corazón si primero Dios no te justifica. Y la única fórmula que Dios pone en la palabra de Dios para justificarnos a nosotros delante de Él es que Dios le cobró su pecado y mi pecado que eran tantos. Dios, gracias por perdonarme, en la cruz del Calvario. Mire, mi estimado oyente y amigo, si usted escucha Filadelfia, ya es hora de que haya entendido de qué trata esta emisora. Yo creo que ya a esta altura, si es oyente de Filadelfia, ya a esta altura usted debe saber de qué trata esta emisora. ¿De qué trata esta emisora? Tratando de callar, como decían los predicadores y los pastores y maestros que pongo yo, tomando de las redes sociales, pues. Tratando de callarle la boca a toda herejía que existe en la iglesia de Jesucristo. Porque yo no voy de templo en templo, ni de organización en organización diciéndole cállate, que no estás diciendo la verdad. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo la verdad en Filadelfia. Y que Cristo no vino por más nada en este planeta, por más nada sino a perdonarle su pecado. Cristo solamente vino a esta tierra para regalar, para otorgar un don hermoso, que es el perdón de pecados, la dádiva de su gracia, el Espíritu Santo. Así lo dice Juan: mi Padre y yo haremos uno y moraremos en el que ha sido perdonado, en el que me ama. El Espíritu Santo allí lo va a llevar. Mire, esto es lo más hermoso del Evangelio. Lo va a llevar al cielo. Lo va a llevar al cielo. Le va a dar vida eterna. Un cuerpo nuevo a entrenar. 0 kilómetros. Aleluya. Allá. Cuando llegue allá el día de la resurrección. Y empieza aquí. Eso empieza aquí. Eso empieza aquí. Cuando Dios le justifica. Entonces, la gracia de Dios está muy estrecha a la ley. Yo debo creerle a la ley que me dice: eres un adúltero, eres un homicida, eres un mentiroso, eres un chismoso, eres un murmurador, eres un envidioso, eres un ladrón. Solamente así, cuando ella me acusa, yo puedo llegar a los pies del Señor. Señor, te necesito. Soy un adúltero, un homicida y un ladrón. Solamente así. Jesucristo vino a pagar con precio de sangre, derramando su sangre en la cruz, porque yo era un adúltero, homicida y ladrón, mentiroso, chismoso, envidioso. Eso lo hizo Jesús por mí y por todo aquel que entienda que es pecador, que es pecador. ¿Usted sabe dónde está eso? Le voy a regalar un dato. Lea capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del libro de Romanos. Ahora,
Después que lea el 8, lea el 9, 10, 11, lea hasta el final. Lea Romanos hasta el final. Si no quiere leer mucho, ¿no? Aunque yo le recomiendo que se haga el hábito de leer mucho, porque eso está en toda la Biblia. Jesucristo vino acá, a esta tierra, por pecadores, por ladrones, dice la Biblia, por publicanos, por prostitutas, por adúlteros, por inmorales sexuales. Lo que necesitamos nosotros es entender que lo somos, que sí lo somos, que no estamos inculpados de pecado. Dice, bienaventurado el varón que no se inculpa de pecado. Bendiciones para los que estaban antes de Moisés, porque la ley te inculpa de pecado, la ley te acusa de pecado. Yo no puedo tomar la gracia sin primero tomar muy en serio la ley. Vuelvo y repito, no para ser legalista, la ley para entender que ella me está diciendo quién verdaderamente soy. ¿Qué soy? Porque ni siquiera quién. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tan monstruoso que me lleva a la muerte por el pecado. Mire, haciendo lo que hiciese, viviendo como viva, hablando como viva, siendo cristiano, el más cristiano de todos los cristianos, aún necesita entender que el pecado mora en usted, para que todos los días vaya a Dios y le suplique. Le suplique, porque en el cristianismo se suplica, no se le ordena a Dios nada. Eso ya lo pasamos, la apostasía. Eso es otro tema. Cada quien tendrá su cuenta con el Señor. Pero que le suplique, le ruegue, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, Señor. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es gratis. No es gratis. Ay, me lo merezco. No. Usted merecía morir en una cruz, clavado con clavos, con una corona de espina en la cabeza, y primero haber sido torturado hasta sangrar y desfigurar su rostro, como dice el libro de Isaías. Usted, nosotros los hombres, diga, yo merecía eso, yo. De haberme dado latigazos hasta desprender la piel de mis huesos. Yo lo merecía, yo. Que cuando pidiera agua por la sed me hubiesen dado vinagre. Yo lo merecía, yo. No más nadie sino yo. Que a pesar de muerto me hubiesen clavado una lanza por un costado hasta partirme y desgarrarme el miocardio, trayendo con la punta de la lanza, el mismísimo corazón. Yo lo merecía, yo. Mi pecado, mi cuerpo, yo lo merecía. Justicia. Ay, pero es que yo no he matado a nadie. Ni me metí tanta cocaína, ni tanta marihuana en mi vida. Yo no, ni fui tan adúltero, no, yo no. ¡Lo merecía! Solamente el pensar que no lo merece, ya lo merece. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. La justicia que aparece acá, la cobró Dios. Se la cobró aquel que todo lo pequeño que le narré, que apenas es el 3% de lo que le hicieron, la pagó en la cruz del Calvario. Estoy hablando de Jesucristo. Él nos justifica a través de que yo, ahora yo,
creo que yo lo merecía y creo que Él sustituyó eso por mí. Él murió por mí. Que Cristo llevó esa paliza hasta la muerte por mi culpa. Ese es el evangelio, el verdadero. El que si usted no escucha, y les voy a hacer un llamado ya, si usted no lo escucha, corra por su alma, ¿oyó? Porque ese tormento que llevó Jesucristo, si aún no lo cree, le toca, le va a tocar en un lugar donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Tanta cantidad de gente que yo le he predicado que están en organizaciones que se la pasan es bailando y haciendo circo. Aquí en Tinaquillo, que han quedado blanco porque después de 8, 9, 11 años todavía no lo sabían. 11 años en un lugar que dicen que son cristianos y no saben de este tema de lo que les estoy contando yo ahorita. Y cauterizadas sus mentes en que Dios les sirve. El reino de Dios es para ellos, porque ellos son el centro de atención. Dios. Esa es la justicia de Dios. Eso nos justifica a nosotros solamente por fe en Cristo. La fe en Cristo nos justifica. Así que, como los transgresores de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, el infierno. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, por la muerte de Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado, y ahí vino la ley, abundase. ¿Ve? Había pecado, muerte, y viene a mandar la ley Dios, ahora abunda el pecado. Mas cuando el pecado abundó, ve lo que es importante la ley, porque la ley sí me inculpa. No soy la muerte, ahora soy culpable de muerte. Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, hermano, y su muerte en la cruz es el don divino para que nosotros podamos ser hoy justificados. Créalo en su corazón.